Un mundo devastado por la magia de los hechiceros y magias bien cabronas fuera de lo común, un prota con cabeza de reptil y los mejores personajes que vas a ver en tu vida. Así es, el día de hoy veremos el resumen de Dorohedoro, mi anime favorito y uno de los mejores que he visto. Aquí el mundo está dividido en dos, el mundo de los hechiceros y el mundo de los humanos. En el de los hechiceros hay demonios, tradiciones bien pasadas de verga, cositas curiosas relacionadas con el infierno y mucho más, mientras que en el de los humanos, mejor conocido como Howl, es un mundo devastado por los efectos colaterales de la magia de los hechiceros y donde muchos de sus habitantes han sido víctimas de la magia, teniendo deformaciones, cabezas de animales y mucho más. El mundo de los hechiceros es así como el paraíso en el infierno, y el de los humanos es como si fuese un mundo post-apocalíptico con ciudades en ruinas y muchos peligros. El sistema de poder que veremos aquí es la magia, pero no cualquier magia, sino que se basa en el pinche humo, cabrones. Así es, los hechiceros emanan humo de su cuerpo, humo negro, güey, que tendrá distintos efectos dependiendo del usuario. Veremos magias tan básicas como lanzar balas o bombas de humo, como otras más random como convertir a las personas en pasteles de carne o descuartizarlas sin quitarles la vida. La variedad de magia es absurda y eso es hermoso. Pero bueno, esos son solo algunos detalles que quería comentar antes de iniciar el resumen, ya que son cositas muy curiosas y de importancia para la trama, ya que no te voy a estar describiendo todos los pinches detalles que hay en la obra, ¿no, cabrones? Sería muy complicado y muy extenso. Pero bueno, vamos ahora sí con el resumen, y es que en el primer episodio conoceremos a nuestros protagonistas. Kaiman, un hombre con cabeza de reptil, el cual es inmune a las magias de efecto y que cuenta con una gran destreza en el uso de cuchillos, y Nikaido, una mujer imparable a la hora de pelear. Estos dos están luchando contra dos hechiceros, Matsumura y Fujita, aunque veremos muy poco a Matsumura, ya que Kaiman tiene un hábito muy curioso. A todo hechicero que se encuentra le muerde la cabeza, y cuando este hechicero está dentro de la boca de Kaiman, aparece así como un espacio interdimensional mágico donde los hechiceros pueden ver a una persona dentro de Kaiman, el cual casi siempre termina diciéndoles una frase que no es a quien están buscando. Algo confuso, ya lo sé, pero básicamente es eso. Cuando un hechicero es mordido, logra ver en el interior de Kaiman un hombre, el cual les dice eso. Después de ese acto, Kaiman les pregunta qué les dijo el sujeto que está en su interior, para lo cual pues responderán que no es a quien están buscando. Después de escuchar estas palabras, Kaiman corta en pedacitos a sus víctimas, ya que no es la persona que él busca, así que Matsumura termina como trocitos de carne cayendo al suelo, pero antes de morir logra abrir una puerta mágica para que Fujita logre escapar. Así es, los únicos que pueden accesar al mundo de los hechiceros son estos mismos, utilizando su magia para abrir estas puertas mágicas que conectan un mundo con el otro. Al final, Fujita escapa. Desde aquí la historia se dividirá en dos, por así decirlo. Por un lado veremos a nuestros protagonistas en el mundo de Howl, y por otro lado veremos a la familia de En en el mundo de los hechiceros. ¿Pero quién carajos es En? Bueno, ahí vamos, tranquilos chamaquitos, ya que después de este suceso vemos a un hechicero llegar a Howl. Este se pone a practicar su magia. Básicamente Howl es el campo de entrenamiento de los hechiceros novatos. Estos viajan a este mundo para practicar en los humanos, y este hechicero practica su magia de transformación, la cual convierte a las personas en insectos, pero aún no la tiene dominada al 100%, por lo cual solo puede convertirlos en parte insecto, ¿no? Así como la mosca, mitad hombre, mitad insecto, mamás por el estilo, ¿no? Mientras tanto, en el mundo de los hechiceros, Fujita asiste al funeral de Matsumura. Algo muy curioso es que en los funerales de este mundo se deja un huevito en polvo negro para rezar por la resurrección del difunto. Bueno, no recuerdo si es polvo o humo, güey. Creo que es humo porque el polvo es una droga en este mundo, pero eso lo veremos más adelante. Después del funeral de Matsumura, Fujita se dirige a ver al mandamás, o sea, al señor En, al cual pues le explica la situación de cómo murió Matsumura, para lo cual En le extiende la mano para ayudarlo con su venganza hacia Nikaido y Kaiman. Ahora en Howl vemos a Kaiman trabajar. Trabaja en el hospital para víctimas de magia, lugar en el cual han llegado múltiples pacientes, todos con partes del cuerpo convertidas en insecto. Mientras que Nikaido tiene un restaurante llamado El Insecto Hambriento, y precisamente el hechicero de los insectos aparece fuera de este lugar muriendo de hambre, para lo cual Nikaido lo invita a pasar y le da de comer. Todo parece normal, pero Nikaido comienza a hacer bromas sobre el hechicero insecto, diciendo que es un completo novato y que es una burla para la hechicería, ¿no? Claramente no sabe que el cliente es el pinche hechicero de los insectos, cabrón.
Así que bueno, al escuchar las burlas de Nikaido y demás, pues termina hechizando a Nikaido. Mientras que en el mundo de los hechiceros, Fujita es detenido ya que la entrada a Hole está cerrada por órdenes de En. El señor En le ordena no impacientarse y esperar a encontrar un nuevo compañero para así ir por el hombre con cabeza de reptil. Ya en Hole regresamos con Nikaido semi convertido en insecto cuando llega Caimán para ponerle un estatiquito a este hechicero, terminando con su vida. Al día siguiente Caimán y Nikaido se dirigen a revelar unas fotos cuando mientras esperan aparece una puerta mágica. Detrás de esta se encuentra Ebisu, una hechicera joven, pero a Caimán no le interesa que sea joven, chica, vieja, lo que sea, güey. Este cabrón le va a morder la cabeza, pero antes de que el hombre dentro de Caimán diga lo que nos interesa, llega Fujita y logra rescatarla. Ahora jamás sabremos qué dijo el hombre dentro de Caimán a Ebisu. Bueno, sí sabremos, pero hasta el capítulo 6 o 7 me parece. Logra rescatar a Ebisu, pero la logra rescatar a medias, ya que la piel de la cara de Ebisu queda atorada en los dientes de Caimán. Al final Caimán tiene una pesadilla recurrente y así termina el primer episodio. En el segundo episodio vemos a Nikaido sintiéndose mal y aparte está lloviendo. Aquí Nikaido nos da un dato interesante, que en el mundo de los hechiceros no existe la lluvia y que la lluvia de Hole es producto indirecto de la magia de los hechiceros. En esta se encuentran partículas de humo que son tóxicas para los humanos. Mientras en el mundo de los hechiceros conocemos a mis personajes favoritos, Shin y Noi. Dos hechiceros de alto calibre que se dedican a ser los limpiadores de En. Estos se dedican a terminar con toda amenaza para la familia, o sea, la familia de En es como la mafia del mundo de los hechiceros, donde En es el jefe y controla prácticamente este mundo de la hechicería. Shin y Noi masacran una pandilla de cruces en los ojos, los cuales son otra organización del mundo de los hechiceros, la cual está conformada por semi-hechiceros, por así decirlo, que no tienen o no pueden producir mucho humo negro, o sea que no son nada o casi nada hábiles en el uso de la hechicería. Shin tiene la habilidad de descuartizar personas, pero manteniéndolas con vida, o sea que terminan siendo pedazos de carne aún con vida. Shin y Noi terminan el trabajo y se dirigen a la casa del señor En, donde habrá una reunión familiar para tratar asuntos familiares. No, o sea, una reunión familiar para tratar asuntos familiares suena algo redundante, pero a mí me encanta repetir las cosas dos veces al parecer, ya que leo mis guiones, ¿no? Aquí vemos como Shin dejó a uno de los jefes de los cruces en los ojos, vemos como la magia de Shin lo dejó hecho cachitos, pero manteniéndolo con vida, esto para responder las preguntas de En. Para esta cena familiar, Fujita y Ebisu también están invitados, así que van a comprar ropita fachera para la ocasión. Ya comenzando la cena, nos enteramos de que Noi y En son primos, cenan y En les encarga un trabajo a sus limpiadores, asesinar a Caimán y a Nikaido. También revelan que la magia de Ebisu es transformación en reptiles, por lo cual creen que es la responsable del hechizo de Caimán o que podría conocer al responsable de este mismo. Llegan unas hechiceras especializadas en transformación para mostrarles a los limpiadores cómo son Caimán y Nikaido tomando sus formas, pero en realidad son impostores que quieren acabar con la vida de En. Pero rápidamente logra de manera muy sencilla terminar con ellos con su magia, la cual consiste en hongos. Todo lo que su humo toque se convertirá en un hongo, una magia muy chula, si es que me lo preguntan. Y del otro lado, Nikaido y Caimán se dirigen a buscar al acupunturista, un hechicero que vive en Hole con la habilidad de cambiar rostros, esperando que pueda regresar el rostro de Caimán al de un ser humano, pero este obviamente no tiene éxito. Así finaliza el segundo episodio. El tercero es uno de mis favoritos, ya que estaremos viendo la noche de los muertos vivientes. Una vez al año, las personas que murieron a manos de hechiceros se levantan como zombies por los efectos del humo para devorar a los habitantes de Hole, así que organizan un evento para purificarlos. Es un juego muy divertido donde los cadáveres tienen insertados chapas en la cabeza y estas chapas las puedes cambiar al final del evento por premios. Nikaido y Caimán comienzan con el trabajo teniendo como objetivo ganar una trituradora de carne para el restaurante. La noche comienza y la masacre de zombies también, y mientras todos están chambeando, Shin, Noi, Ebisu y Fujita se dirigen a cumplir su trabajo a acabar con Caimán y Nikaido. Aquí vemos que la magia de Noi es curación y restauración, puede curar cualquier herida, pero no la muerte y restaurar objetos a su mejor estado. Y vemos su magia porque cura a Ebisu regresándole los dedos que Caimán le cortó y restaurando la piel de su cara que este mismo le arrancó de una mordida, ¿no?
Pero Ebisu también sufrió un trauma que desencadenó en amnesia, cosa que también Noi puede curar, pero eso tarda un poquito más, así que esperarán a que Ebisu recupere la memoria para así saber si sabe algo acerca del hechizo de Caimán. Estos 4 cabrones llegan a Howl y se topan con hordas de zombies, con las cuales acaban de manera muy sencilla, pero Ebisu termina siendo transformada por una mordida. Después de mucho chambear, Nikaido y Caimán se detienen a tomarse una maruchan y descansar un poquito, cuando interrumpen su descanso los limpiadores para darles en su madre. Aquí comienza la campana, Nikaido vs Noi, Caimán vs Shin. Noi y Nikaido intercambian golpes puros y duros, pero Nikaido termina inconsciente en el suelo. Shin y Caimán se apuñalan en repetidas ocasiones cuando Shin termina decapitando a Caimán mientras que este le saca las entrañas a Shin. Nikaido revela que es una hechicera abriendo una puerta y escapando con el cuerpo de Caimán, el cual al parecer sigue con vida y le crece una nueva cabeza. Y como estos escapan, los limpiadores terminan retirándose. Termina la noche de los muertos vivientes y el doctor se los lleva al hospital y aquí le revela a Caimán que Nikaido es una hechicera, pero Caimán pues no puede creerlo y se lo toma a burla. Del otro lado, Nikaido se mantiene preocupada por Caimán. No sabía qué hacer si él se enterase de que ella es una hechicera, ya que Caimán odia a los hechiceros, obviamente. Aquí el doctor le propone disecar la cabeza a Caimán, mientras en el mundo de los hechiceros no investiga cómo funcionan los zombies para curar a Ebisu. Con esto podemos ver que la magia no funciona solo porque sí, sino que Noi tiene que saber cómo funcionan los zombies y sus posibles tratamientos para así implementar su magia efectivamente. Ahora regresamos a Howl con Caimán y Nikaido comiendo y platicando. Caimán está algo incómodo por no saber lo que es en realidad. Aquí Nikaido le cuenta la historia de cómo lo conoció y lo que pasó cuando lo vio por primera vez. Y resulta que Nikaido antes trabajaba recogiendo los cuerpos de las víctimas de hechiceros. Y la noche que conoció a Caimán encontró un cadáver decapitado. Lo metió en una bolsa y se fue. Pero cuando regresó lo único que encontró fue un hombre envuelto en la bolsa de cadáveres pero con la cabeza de un caimán. Y así es como se conocieron. Gracias a esto, Caimán se decide a disecar su cabeza, así que van al hospital y comienzan el procedimiento con el doctor. Mientras están disecando sus cabezas, las luces se van y mientras buscan los fusibles, Caimán comienza a ver y escuchar cosas que no sabe si son o no reales. Y cuando regresa la luz, la cabeza ya no está, desapareció por completo y solo pudimos ver una sombra y escuchar una voz misteriosa. Y del lado del mundo de los hechiceros conocemos las escobas, ya saben que las escobas es un clásico método de transporte de los hechiceros, pero estas son aún más perronas, pero funcionan a base de humo negro. Esta es la magia de este anime, como ya lo comenté, y el por qué me mama tanto el humo es porque está relacionado con todo, absolutamente con todo en el mundo. Todo, tanto en el mundo de los humanos, o sea en Howl, y en el mundo de los hechiceros, gira en torno al humo, güey. Y esto de igual manera tiene repercusiones por su uso, o sea, todo, absolutamente todo gira alrededor de este método, de esta magia, güey. Tanto objetos tecnológicos, por así decirlo, como muchas otras cosas más, funcionan a base del humo. Así, pues bueno, es una cosa mamastrófica, ¿no? El mejor sistema de poder, pienso yo. Y así finaliza el tercer capítulo.